Hola, bienvenidos. Soy Ángel Morillo. El día de hoy te hablaré sobre las estructuras sociales y las teorías de cambios sociales, siendo estos enfocados al ámbito venezolano. Una estructura social se define como aquella población que vive y se desarrolla dentro de un ambiente determinado, interactuando entre sí a través de elementos de su cultura como lenguaje, arte y religión, teniendo también otros elementos como gobierno, propiedad, estratificación y familia. Referente al origen de todo lo que abarca este término, no se encuentra una época exacta en la que la humanidad haya empezado a trabajar junta. Sin embargo, tenemos como ejemplo a la antigua civilización egipcia, la cual vivía bajo un alto grado de desarrollo con una estructura social bastante avanzada para su época. Lo más característico de las estructuras sociales es que las sociedades dentro de estas estructuras pueden estar dominadas por diferentes sectores. En primer lugar tenemos al sector de la economía, en la cual su sociedad es el hombre de negocios y el fabricante, los cuales gozan de un alto estatus social, cuyos valores comerciales y materiales ejercen gran influjo en el comportamiento de las personas. También tenemos el sector de la familia, la cual domina una sociedad en la que hay estrechos vínculos de parentesco entre individuos y se le tiene gran honor y respeto a los mayores, ancianos o difuntos, siendo su estatus social medido por el criterio de la ascendencia que por cualquier otra norma de estatus. También tenemos el sistema dominado por la política, el cual suele llamarse totalitario, ya que su poder es monofásico y el Estado interviene directamente en la reglamentación de todos los demás grupos o instituciones. Para finalizar todo lo referente a las estructuras sociales, se hablará de su evolución en la República Bolivariana de Venezuela, comenzando en tiempos postcoloniales. En primer lugar tenemos a los artesanos, los cuales eran pequeños productores que hacían su labor en centros urbanos, siendo dueños de su propio trabajo, consistiendo en la producción de zapatos, el tratado de cueros y trabajos de albañilerías, los cuales no eran trabajos que tenían gran inversión de capital. También tenemos a los pequeños comerciantes, los cuales eran una clase social reducida que sufría las presiones de la burguesía comercial, pudiendo haber sido, por ejemplo, los pulperos. Empleados públicos. Esta minoritaria clase social ocupaba cargos públicos, a su vez serían los que formarían a la clase media junto con otros pocos profesionales. Desempleados o mendigos. Esta clase se conformaba por grupos sociales que no tenían preparación alguna o que estaban en desempleo por la falta de ofertas de trabajo. Y por último tenemos a los esclavos, los cuales fueron un grupo heredado de los tiempos de colonia, los cuales realizaban actividades domésticas y eran sometidos con castigos a realizar fuertes trabajos de campo agrícola. Todo esto hasta 1854, cuando se lleva a cabo la abolición de la esclavitud. No obstante, para 1920 la sociedad venezolana presentaba escasos niveles de movilidad vertical. ¿Qué quiere decir movilidad vertical? Esto quiere decir que el individuo, si nacía campesino, peón o sirviente en el seno de una familia, permanecía en ese estatus hasta su muerte. Durante ese periodo, el campesinado, el servicio doméstico, los dependientes y los empleados, junto con los pequeños comerciantes, artesanos, profesionales y terratenientes, permanecieron bajo ese estatus, dándose el cambio por la aparición de la clase obrera como resultado de la implantación de industrias fabriles y de la industria petrolera, así como la clase burguesa industrial de gran envergadura como Cervecería Nacional, junto con el Banco de Venezuela, el Banco Caracas y el Banco de Maracaibo. Finalmente, para 1948, la característica más relevante de la sociedad en este periodo fue que la burguesía comercial y financiera desplaza definitivamente a los terratenientes y a los latifundistas como clase social predominante en la vida venezolana de aquella época. El aumento de la población urbana y de las empresas de manufactura, las cuales consistían en construcción, energía, transporte y comunicación,
influyó para que comenzara a desarrollarse la clase media, la cual se mencionó anteriormente, la cual reagruparía a todos estos profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, junto con los empleados públicos y privados. Referente a la economía actual de Venezuela, esta se caracteriza por el subdesarrollo y la pobreza en niveles críticos. El sector mayoritario es el de la clase baja, el cual está formado por los campesinos y los obreros, cuyos ingresos no van más allá de los 250.000 bolívares mensuales, los cuales viven en zonas de recursos limitados, tomando en cuenta el alto costo de la canasta básica alimentaria. Pero, no obstante, también tenemos a la clase alta, la cual está compuesta por altos funcionarios públicos, grandes empresarios y dueños de grandes extensiones de tierra de producción agrícola o ganadera. Estos poseen ingresos de menos gastos, los cuales son suficientes para vivir y gozar de diversos lujos. Pasando a lo que son las teorías de cambios sociales, estas son ideas que proponen una forma de cambio dentro de nuestras comunidades, sociedades, entornos e incluso economía. Ideas que nos dicen cómo se puede ir desde la situación actual que se padece hasta hacer realidad distintas visiones y esperanzas en un futuro. Además de ello, el cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales. Son aquellas consecuencias y manifestaciones de estas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas. De esta forma, Augusto Comte fue el pionero en desarrollar una teoría explicativa de las transformaciones sociales y dividió teóricamente el cambio en dos partes: dinámica social y estática social. Para Comte, es la estática social aquella que busca el orden y la dinámica de la sociedad, mientras que la dinámica es el movimiento continuo hacia el progreso. En cuanto a la evolución de estas teorías de cambios sociales, tenemos en primer lugar el evolucionismo clásico, en el cual se explica a través de analogías y metáforas el funcionamiento y la estructura de la sociedad, a través de los siguientes términos. En primer lugar tenemos a la anatomía, lo cual sería la constitución interna de la sociedad en busca de elementos orgánicos como células, que vendrían a ser individuos, órganos, siendo estas las instituciones, y estando unidos crean una red de relaciones sociales, lo que se llamaría anatomía orgánica igual a lazos sociales. En cuanto a la fisiología de este organismo, el funcionamiento interno de la sociedad, es decir, cada individuo cumpliendo su papel dentro de la misma, sería la manera en la que trabaja la sociedad como si fuera un organismo. Los autores más destacados del evolucionismo sociológico son Comte, Spencer, Morgan, Durkheim, Tonis y Ward. Haciendo énfasis a Augusto Comte, Comte dice que el capitalismo no es un fenómeno espontáneo, sino un producto histórico. El motor del cambio histórico está en la mente, en cómo comprende la gente la realidad social, lo cual hará que la sociología pueda analizar y predecir al cambio social. Cambio histórico igual a cambio en la mente y en la sociedad, reflejándose los unos en los otros. Ahora, siguiendo con lo que son las teorías, tenemos a la teoría neoevolucionista, en la cual sus fundamentos consisten en lo siguiente. Aprovechan los fundamentos empíricos. Dice que el evolucionismo no observa tanto la totalidad como algunas de sus partes más importantes, siendo las culturas y las sociedades completas. Le dan menos importancia a la asociación de los estadios de mecanismos causales de la evolución y evita evaluar el progreso describiéndolo y no juzgándolo prejuiciosamente. También tenemos la teoría de la modernización y la convergencia, en la cual continúa con la idea evolucionista nacida en el siglo XIX. Cuando se habla de modernización se hace al menos en tres sentidos. En el primer sentido tenemos que se ha provocado un cambio social progresivo y se ha ido produciendo un mejoramiento en cada estadio. Otro sentido se relaciona más con la historia en general, es decir, una modernización sería el sinónimo de modernidad. Y el sentido más concreto, el que de verdad dará nombre a estas teorías, es el que centra el estudio en sociedades atrasadas que van a seguir un cambio dentro del sistema.
Bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya hemos hablado de las estructuras sociales, de su definición, su origen, sus características y su evolución, y además hemos hecho lo mismo con las teorías de los cambios sociales. Si el video te gustó, me puedes regalar un pulgar arriba y puedes suscribirte a mi canal para próximos contenidos.